Entonces comienzo con esta primera diapositiva donde vemos dos retratos de Hipólito Boullard. Y yo los quiero mucho estos dos retratos porque son los únicos dos retratos de Hipólito Boullard realizados en vida. Es decir, que son los que más se parecen al verdadero Boullard que era. Y fueron pintados por alguien muy conocido, muy respetado, que pintó muchísimos héroes de las independencias americanas, como fue José Luis de Castro, Gil de Castro, y este retrato de Boullard en uniforme argentino es el que le hizo en 1819 en Valparaíso al regreso de su vuelta al mundo. Y el otro, también hecho por Gil de Castro, o sea que Boullard tuvo la suerte que el mismo artista lo retrate dos veces, fue 2 años antes de su muerte, luciendo el uniforme de la Armada peruana, donde él sirvió y llegó al máximo cargo, a ser responsable de la Escuadra Naval del Perú, y retirándose con el grado de capitán de navío, pero en muchos artículos podemos leer, inclusive en una carta de Simón Bolívar, tratándolo como el Comodoro Boullard. Entonces, estos dos retratos de André Paul y Hipólito Boullard, comienzo con ellos porque los quiero mucho. Entonces, la idea es la presentación. Tengo un tiempo y ya comencé a atrasarme. Para no demorarlos mucho, es una primera parte que es toda la parte histórica y una segunda parte que es toda la parte de lo que hacemos acá en Francia, se lo voy a pasar rápidamente, desde hace casi 20 años. Cómo empezamos, dónde yo descubrí esto, cómo lo descubrí y a dónde hemos llegado hoy. Entonces, como es la fragata Libertad, y el señor capitán de navío Valladares que está presente, se verá ahí, fue mi último destino en la Armada. Y lamentablemente, por cosas de la vida, después tuve que desembarcarme, entonces yo estoy acá, y esta foto forma parte de las fotos que están colgadas acá en algún lugar de mi casa. Podemos ver a alguien que está en actividad hoy y que cumple una función importante al seno de la institución, que es el hoy señor almirante Traina, que es el actual subjefe de Estado Mayor de la Armada. Entonces, si hablamos de la infancia y de la juventud de André Hipólito Boullard, esto es para que se dé una idea dónde queda Bormes-Les Mimosas. Ya la época de Boullard no se llamaba Les Mimosas, se llamaba simplemente Bormes. Les Mimosas se llama así desde hace más o menos 100 años. Bormes-Les Mimosas está ubicado en el sur de Francia, en la Provenza, y en los bordes del Mediterráneo, y está más o menos a la misma distancia de Saint-Tropez y de Toulon. Hay más o menos 30-35 kilómetros entre Toulon y Bormes-les-Mimosas y otros tantos hasta Saint-Tropez. Se dan una idea, Marsella está más o menos a 80 kilómetros y más o menos también a 80-100 kilómetros Cannes, un poquito más lejos Niza y después Mónaco a 20 kilómetros y ya estamos en la frontera italiana. Hacemos unos kilómetros más y estamos en el pueblo de Murature y en el pueblo de los padres de Manuel Belgrano, donde hay algunos monumentos muy interesantes. Entonces, esta es la ubicación geográfica. La vida de Boullard se pasó acá. Nació en Bormes, vivió unos meses, se trasladaron los padres a Saint-Tropez, donde nacieron las dos hermanas que siguieron a Boullard, 5 años más tarde una, 7 años más tarde la otra. En 1890 nació Louis Boullard y en 1892 nació el verdadero Hipólito Boullard. Entonces, ahí transcurrió su vida hasta los 18 y 19 años y ahí se trasladó a Toulon.
perdón, se trasladó a Toulon un poco antes, más o menos a los 16 años, perdón. Entonces, esta es la ubicación de la provincia que se llama Var, que la capital es Toulon, y acá vemos dónde queda en rojo en relación a la cartografía francesa. Entonces, acá nació Bouchard. Este es una copia del certificado de nacimiento, yo la tomé del libro de la Jus, pero el original está en la municipalidad de Worms. Y estas son algunas viejas postales, que para que uno más o menos pueda imaginarse cómo puede haber sido la vida y la fotografía del pueblo en la época de Bouchard. Esta flor que está acá es simplemente una acacia. Nosotros la conocemos como una acacia. Y acá en Francia se la conoce como una mimosa. Acá se le llama mimosa. Eso es lo que quiere decir mimosa acá en Francia. Y en la ciudad de Worms hay más o menos 27 tipos de acacias diferentes. Y para sorpresa nuestra, y sobre todo para sorpresa de los bormeanos, yo les hice conocer que ellos tenían un árbol, dos árboles, que para nosotros los argentinos son muy importantes. Y ellos no sabían que tenían un simbolismo importante para los argentinos. Tienen varios árboles de ceibos que justo están en flor para cuando hacemos las festividades, el 9 de julio, y tienen varios jacarandáes. Inclusive la avenida que va al mar tiene jacarandáes de uno y de otro lado. Son detalles anecdotarios. Entonces, hay que saber que Bouchard nació acá, bien que los padres se casaron en Saint-Tropez. De allí se trasladaron a Worms unos 7 meses antes del nacimiento de Bouchard, y él nació el 15 de enero de 1780. Al día de hoy hemos identificado una casa que podría, yo digo bien, podría haber sido la casa donde vivieron y donde nació Bouchard. Lamentablemente no tenemos los elementos para poder afirmarlos. Y eso fue gracias a un francés, capitán de fragata, ya fallecido ahora, lo verán en una foto más tarde, que es uno de los descendientes de Bouchard por línea materna, es decir, por el lado de la familia Brunet. Y en el cementerio de Worms, donde él está sepultado, este amigo mío, inclusive tenemos gente de la familia Brunet que es de la época donde Bouchard estaba en vida, bien que ya no estaba en Francia. Entonces, Worms es un pueblo chiquito, viven del cultivo de los árboles de olivares, de olivos, y viven también del vino, de los viñedos. Hay muy buenos vinos que se producen en esta zona. Y hoy, aparte de eso, también se vive, por supuesto, en la actualidad del turismo. Entonces, es una de las ciudades más bonitas de Francia, muy, muy bonita, 7.500 habitantes, y es el lugar donde también está el Château de Brégançon, que es la residencia de verano de los presidentes de la República de Francia, como le decidió el general de Gaulle en su mandato, y allí los presidentes vienen a pasar sus vacaciones. Y tenemos la suerte que, por ejemplo, el presidente Macron conoce ya muy bien la vida de Bouchard y habla de Bouchard. Así que, bueno, son cosas interesantes. Y hay otros personajes también de la Comunidad Europea, como el duque de Luxemburgo o el rey de Bélgica, que tienen propiedades de veraneos al lado, también del Château de Brégançon, en el territorio de la comuna. Bueno, eso es un detalle de Worms-les-Mimosas. Si yo me avanzo, aquí vemos otras fotos más de la época con el castillo. Y este castillo, ya lo veremos en otras fotos, es un castillo muy interesante porque hay una anécdota que es impresionante y ya la veremos más adelante. Es el antiguo castillo de los señores de Foix,
y que data de la Edad Media, y hoy es un castillo que es habitado, donde vive una familia que la conocemos porque la ceremonia se pasa justo al lado, donde están estos árboles, que es lo que hoy se llama la Plaza Hipólito Bouchard, y es donde está el monumento a Hipólito y allí se realiza. Y este edificio es el actual Museo de Arte e Historia de Bormes-les-Mimosas, donde hacemos las conferencias, donde hacemos a veces exposiciones y donde en el futuro está previsto una remodelación de todo el museo con una sala exclusivamente dedicada a Hipólito Bouchard. Algunos lugares históricos interesantes de Bormes. Esta es la iglesia de San Trófimo, que está en el centro, y enfrente de esta iglesia está esta casa que podría, yo digo podría, haber sido lugar de nacimiento de Hipólito, y como ustedes ven, un hermoso jacarandá en flor delante de la iglesia. Hay otro que está atrás también. Esta es la capilla de Notre Dame de Constance, que está arriba de la colina, y esta es la iglesia de San Francisco de Paula, que fue un santo que vivió acá y que liberó a Bormes de la peste. Y un poquito más lejos está la Cartuja de la Verne, que es un lugar donde todavía hoy viven monjas cartujas, ven los chalecitos individuales de cada una. Bueno, estos son los lugares más o menos clave, más el castillo de Bregazón que les mostraré más tarde. Este es el ambiente en el cual creció Hipólito Bouchard, porque bien que después se fue a Saint-Tropez, seguramente más de una vez vino a Bormes para visitar la familia, la abuela y todas esas cosas como cualquier otra persona. Nos vamos ahora hasta Saint-Tropez, que es el lugar donde él creció en definitiva y donde aprendió las artes del mar. Hay que decir que las artes del mar no lo aprendió por el lado del padre, porque el padre fue un comerciante, había nacido en Belsinger, que es un pueblo que está más adentro, retirado del mar, al norte de Toulon, y fue un comerciante, hizo albergue, fabricaba corchos, por un tiempo de mal comercio, durante 2 o 3 años sí trabajó como marino en barcos de pesca, pero más por necesidad que por vocación. Y después Bouchard aprendió y heredó el amor al mar, en definitiva, por su abuelo materno, de apellido Brunet, que él sí era marino y era pescador, y en Bormes y también en Saint-Tropez. Entonces, este plano de Saint-Tropez es más o menos lo que podría haber sido Saint-Tropez en la época de Hipólito. Entonces vemos que estaba la citadel de Saint-Tropez, que era el fuerte, la fortificación que defendía de la entrada del Golfo, sobre todo la llegada de los moros, y cómo era el pueblo de Saint-Tropez en esa época, con los 3 muelles principales. Hay que decir que en esa época Saint-Tropez, junto con Marsella y con Toulon, por cantidad del número de barcos y por cantidad de marinos, era el tercer puerto más importante de Francia en el Mediterráneo. ¿Sí? Y esta es una vista aérea que copié el otro día del Saint-Tropez de hoy. Vemos la citadel de nuevo, el famoso cementerio marino de Saint-Tropez. Un poquito más lejos, para los que les interesa, está la casa donde vive Brigitte Bardot. Y el pueblo el casco viejo, con los 3 muelles como siempre. Y este muelle, desde 1937, se llama el muelle Bouchard. ¿Sí? Cuando la fragata ha venido a Saint-Tropez, o este año, por ejemplo, el patrullero Bouchard, entraron hasta aquí y saludaron a la ciudad de Saint-Tropez. Saint-Tropez, aunque parezca mentira, es una ciudad que durante todo el año no tiene más de 3.500 habitantes. Y durante la época estival se multiplica hasta por 20 el número de personas que están ahí. El Museo Marítimo, que fue inaugurado en 2013,
con una inversión de 5 millones de euros y 5 años de trabajo por parte de la municipalidad, es hoy el lugar más visitado de la provincia, con más de 100.000 turistas por año. Y la sala principal del museo es la sala donde está el busto que ofreció la Armada en el 2010 a Hipólito Boullard, junto al del vicealmirante Suffren y al de General Alar, que fue uno de los creadores del ejército de la India y donde su esposa está enterrada en este cementerio. Todos los tres declarados las 3 personas más ilustres de la ciudad de Saint-Tropez. Ese museo no es un depósito de objetos, es un museo que vive, y es un museo que el objetivo que tiene es mostrar al mundo, porque todo el mundo conoce Saint-Tropez, y todo el mundo viene a Saint-Tropez, pero un poco por el showbiz, y este museo, el propósito es mostrar todos los marinos de Saint-Tropez que por una u otra razón han estado en todos los lugares del mundo. Avanzo con una imagen un poco borrosa, también de lo que era Saint-Tropez, también con sus viñedos y sus olivares, y la Citadelle aquí arriba. Avanzamos todavía un poquito más. También Saint-Tropez vivía de la pesca, y la pesca era la pesca a la almadraba. La pesca era una técnica de pesca que ustedes deben conocer para pescar el atún. Hipólito Boullard se inició en este tipo de pesca. Él era grande, tenía casi como 2 metros, era muy fuerte, y esta pesca necesitaba precisamente de mucha fuerza física para poder realizarla. Entonces fue acá donde empezó a sentir el gusto por el mar. ¿Y cómo terminó yendo a la Marina de Toulon? Acá los marinos, en esa época la Marina francesa, había creado un sistema para reclutar a los marinos, diferente del que tenían los ingleses, que reclutaban a los marinos por la fuerza. Entonces acá habían creado un sistema que todos los 3 años se llamaba a un grupo nuevo de gente. De esa manera permitía una rotación y al mismo tiempo la Marina francesa, el rey, creó un sistema que a posterior fue el sistema de pago de jubilaciones y pensiones, porque los marinos, cuando estaban heridos o cuando fallecían, el rey había instaurado un sistema para poder pagar una pensión a esas personas veteranas o retiradas o a las viudas. Bueno, me voy a avanzar un poco porque estoy ya con mucho retraso. Entonces, así empezó Boullard hasta que un día, cuando tenía 19 años, fue llamado entonces por este sistema que tenían de reclutamiento en la Marina a Toulon. Estas son unas fotos de Saint-Tropez y cada vez que ustedes ven este campanario con estos 2 colores, en el mundo no puede ser otra cosa que Saint-Tropez. Y esta foto está tomada desde la fortaleza. Entonces Boullard llega a Toulon y el primer destino que tiene, el primer embarco que tiene, es con 19 años. Y es en este barco de 64 cañones que se llamaba el Vanel, que era uno de los barcos que Napoleón acababa de recuperar en una batalla que había tenido en el Reino de Venecia. Se había recuperado varios buques, entre ellos el Vanel, que después terminó hundido en la campaña Santo Domingo, pero en el que no iba Boullard, en el que no navegaba Boullard. Y entonces este fue el primer destino de Boullard aquí en Francia. Después, yo le acabo de decir a los 19 años, es decir, 1789. La fecha es importante, porque después tuvo otro destino, que fue el Généreux. Y en muchos libros leemos que Boullard participó con Bonaparte en la campaña de Egipto y en la batalla de Abukir. Con lo que yo vengo de decirles,
y según los registros franceses, queda desmentido, ¿eh? Porque la batalla de Aboukir y la campaña de Egipto fue un año antes, fue en el 98, ¿eh? 1798. Entonces, Bouchard en esa época todavía no estaba en la Marina, pero sí embarcó en el Généraux en el que él embarcó, junto con la Badina, que fue la corbeta que él también embarcó, fueron uno de los dos buques, uno de los 5 buques que se salvaron de la batalla de Aboukir. Y él generó porque en la batalla de línea él estaba al fondo de la línea, entonces alcanzó a pegar media vuelta y así pudo escaparse. El generó, cuando embarcó Bouchard, fue para hacer la campaña de reabastecimiento a Malta. Y ahí tenía entonces una tripulación de 740 hombres, porque en esa época, como tenía 74 cañones, se calculaba 10 hombres por cañón. La eslora, como pueden ver, la manga, el calado, 2.900 toneladas y 74 cañones como armamento. En esta campaña a Malta hay cosas interesantes. Una anécdota, quizás una aproximación geográfica de algunas centenas de metros, quizás algún vaso compartido en un mismo bar, no sé, pero antes, justo unos días antes de que la flota suelte amarras en Toulon para ir a Malta, en 1800, llega este señor a Toulon en un buque con otros buques españoles que acababan de ser vencidos por los ingleses, y este señor no era otro que San Martín, cuando era militar en las tropas de España. Y él llegó a Toulon unos días antes que Bouchard zarpara para Malta. Cuando llegan a Malta, un poquito antes, se encuentran de nuevo con los ingleses que venían de Sicilia, al mando de Nelson, presentan batallas, hubo un solo muerto en esa batalla, que fue el vicealmirante Perret, que era el comandante de la flota francesa, que estaba en el barco Le Généraux en el que estaba Bouchard, y los franceses son tomados prisioneros y enviados a Mahón, en la isla de Menorca, en las Baleares, en el Mediterráneo. El almirante Nelson designa como jefe del convoy hacia Minorca para que lleve los prisioneros, y se embarca este jefe del convoy en el Généraux a este personaje, que realiza en ese momento el primer encuentro forzado con Bouchard, quien fue su gran enemigo, el entonces teniente de navío Thomas Cochrane. Él fue quien llevó el Généraux y los otros barcos prisioneros hacia Menorca. Son detalles interesantes, todo eso antes de que llegue al Río de la Plata. Si sigo avanzando, el segundo destino, cuando después de prisionero en Menorca, Bouchard finalmente fue liberado, regresó a Toulon y lo embarcan en la corbeta La Badina. La corbeta La Badina también fue una de las rescatadas de la campaña de Egipto, también prisionera en Malta. Perdón, esta no fue prisionera en Malta, esta estaba en Toulon. Y embarca en La Badina y con esta hace las campañas a Santo Domingo, porque hizo por lo menos 2 idas y vueltas a Santo Domingo. La Badina tenía una tripulación de 320 marinos, una eslora de 38 metros, una manga de casi 10, calado casi 5, un desplazamiento de 400 toneladas y 32 cañones. Entonces, hizo una primera campaña a Santo Domingo con Leclerc y después regresó, hizo otra a Santo Domingo y ahí le perdimos el rastro. Ahí le perdimos el rastro porque
el 1804. Cuando vemos los archivos, el 1804 la Abadina es desarmada, todos los franceses están un poco desparramados en todo el mundo, Napoleón cae, entonces no saben un poco qué hacer y se van a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo. Y ahí es, en una primera biografía de Bouchard que nosotros tenemos acá, y que data de 1837, publicada en Toulon, y yo he descubierto recién ayer, a partir de una carta de su hermano Luis Bouchard, que Bouchard entonces a partir de ahí habría ido a hacer un poco de comercio hasta Nueva York. Nueva York en esa época era el doble de población que Buenos Aires. Y Buenos Aires, si no me equivoco, en esa época tenía 45.000 habitantes. Bueno, Bouchard hay que saber que gracias a su actividad de marino, hablaba el francés, por supuesto, y hablaba también muy bien el inglés. Entonces, después de eso, ahí le perdimos el rastro y tenemos una ventana oscura, vamos a decir, entre 1804 y hasta que llega a la Argentina. Y ahí, bueno, es un dilema, el doctor De Marco después podrá hacer algún comentario, es un dilema porque, bueno, en el Río de la Plata, ¿en 1806 o en 1809? Oficialmente todo dice 1809. Pero si yo me remito a algunos papeles, uno es un artículo sobre Brown y sus oficiales de Julio Luqui Lagleize, que todos conocen, que él publicó en 2011, o a una publicación francesa, el Journal de Commerce, del 15 de marzo de 1806, o de Ben Hughes, que fue un británico, o de una publicación de un tal Dorland Yvon Le Folletier, que yo las tengo por ahí. Ahí está escrito, y me permito leerlo, que, por ejemplo, dice que en la 25 de mayo el comandante fue Hipólito Bouchard, un francés nacido en 1780 que había participado como segundo oficial del famoso corsario Hipólito Mordelle, antes de la invasión, y que con sus hombres formó parte de las tropas traídas por Liniers en la Reconquista. Mordelle cayó en la defensa de Montevideo en febrero de 1807 y sus hombres quedaron a la deriva. Finalmente Bouchard fue dado de alta, y al igual que varios otros, el 15 de agosto de 1810, y luego confirmado a cargo de la nave, de la 25 de mayo, para la batalla de Juncal, de San Nicolás, perdón. Entonces, tras la derrota en el combate naval de San Nicolás, Bouchard se pasó al ejército y en 1812 ingresó, como sabemos, como subteniente al lado del coronel del teniente coronel San Martín, en el regimiento de granaderos a caballo que venía de formar. Participó en la batalla de San Lorenzo con su gesto que conocemos todo también, de haber arrebatado la bandera al portabanderas de las tropas españolas. Y después de San Lorenzo, se lo nombró ahí sobre el terreno teniente, participa en el sitio y de la toma de Montevideo, y en algunos de estos papeles está escrito que después entonces del sitio y la toma de Montevideo en 1814, luego de la caída de la plaza, fue comandante del puerto de Montevideo. Yo dejo a los historiadores que viven allá, en Uruguay, en Argentina, para tratar de verificar estos datos de estas referencias que yo tengo por acá. Entonces, en esta foto es muy interesante, porque vemos a Liniers, vemos a Hipólito Mordelle, donde no existen muchos retratos, vemos a Azopardo, y puse esta foto que tomé yo hace unos años, de un cuadro, adrede, después comprenderán por qué, y puse este cuadro, que gentilmente me lo envió el doctor De Marco, porque está en el Museo Histórico Nacional, y en este cuadro se ve este personaje detrás de Liniers en la rendición de Belfort. Este personaje corresponde a Mordelle. El único detalle
es que acá él está con los dos brazos, porque en realidad él era manco. Cuando había estado prisionero de los ingleses, otra vez, se escapó y abordando una corbeta para robarla durante la noche con otros corsarios más, prisioneros con él, perdió el brazo. Y fue un bravo corsario reconocido en toda Francia, una biografía muy interesante, y uno verdaderamente se pregunta cómo habría hecho para los abordajes faltándole un brazo. Pero bueno, en todo caso él era y participó en la reconquista de Buenos Aires, y eso lo he leído tengo 3 libros que he comprado en Gran Bretaña hace unos años que hablan sobre las invasiones inglesas escritas por los ingleses. Y es en esos libros donde los ingleses relatan que Hereford, en definitiva, no se rindió a Liniers, sino que se rindió a Murdeye, y está muy bien detallado. Yo por una cuestión de tiempo no puedo leer el texto, pero lo tengo. Está muy bien detallado cómo el comandante inglés se rinde y le tira la espada por arriba de la fortificación y a Murdeye. Porque Murdeye, con sus 77 bravos corsarios, como así es relatado, él atacó antes que Liniers diera las órdenes. En esa época no había WhatsApp para pasarse las órdenes tan rápido como hoy, entonces él atacó un poco de antemano, según el relato de los británicos. Entonces, Murdeye hay que saber que tenía como segundo a Juan Bautista Sopardo, por eso lo puse acá, según esos relatos que yo acabo de leer, a Bouchard, pero después, según las investigaciones del doctor De Marco, él dirá, en todo caso, no hay ningún texto que lo corrobore aparentemente en los archivos argentinos, y un tercer personaje que fue Ángel Ubach. Fíjense que Murdeye fue muerto por los ingleses en Montevideo en 1807, hay una calle que lleva su nombre allá, y las 3 principales marinos que formaron parte de la primera escuadra naval argentina fueron en orden a Sopardo como jefe, Bouchard como segundo y Ubach como tercero. Ese es otro detalle. Si me sigo avanzando en cosas que conocemos poco o conocemos y no conversamos mucho, y acá sí me voy a permitir de leer para no cometer ningún cuac, está la liberación de Brown en Guayaquil durante la campaña del Pacífico. Sabemos todo que la Santísima Trinidad encalló por la baja marea en el Guayas y fue blanco fácil para los españoles y lo tomaron preso. Tuvo que desembarcar envuelto en la bandera argentina porque hasta todo le habían robado, y fue recibido entonces así, de esta manera, y entró, como lo detalla en el libro de Bouchard, el doctor De Marco, en grande pompa y ceremonia, y también en otra referencia bibliográfica, fue recibido caminando correctamente con los otros prisioneros y heridos detrás de él. Entonces, la liberación de Brown en Guayaquil, más o menos el paisaje de la época, es interesante preguntarse algunas cosas. ¿Por qué titulé así Una cuestión fraternal? Porque hay un artículo publicado en el Congreso Nacional de Historia que tuvo lugar hace unos años en Argentina, donde miembros del Instituto Nacional Bologniano, está publicado en una de las revistas, hicieron una publicación sobre la pertenencia o no de Brown a la masonería. Entonces, yo me puse a investigar, traté de ir un poquito más lejos, y caí sobre escritos franceses, sobre escritos ecuatorianos y sobre documentos que compré en Gran Bretaña,
contactando una logia de investigación masónica que es muy respetada en el mundo entero por la calidad de sus investigaciones, y después también procurándome de escritos de una logia de investigación que es francesa, y Lafayette. Y en esos documentos que tienen muchas páginas, hay detalles que están muy bien escritos. Y se hace mención a José Villamil. José Villamil, cuando leemos la historia, sabemos que cuando los corsarios, Bouchard, el almirante Brown, Miguel Brown, que era el comandante de la Trinidad, se acercan a Ecuador, había una corbeta, un bergantín que salía, que iba hacia el Panamá, y a bordo iba este señor que se llamaba José Villamil, que era americano, de origen francés, y vio esos barcos raros, con una bandera que no conocía. Entonces pegó media vuelta, porque él era muy respetado en Guayaquil, y dijo, yo no puedo seguir mi viaje, no puedo seguir la derrota, si no regreso y prevengo que hay gente, piratas, que tienen malas intenciones de tomar el puerto. Entonces volvió y así previno y permitió que las defensas se armen en Guayaquil. Entonces, volviendo a que Brown es tomado prisionero, yo les relato lo que he traducido de estos documentos. Según la publicación del reconocido historiador ecuatoriano José Roberto Levi Castillo, de la cual todas las otras publicaciones sobre este tema utilizan como referencia, los dos hombres se reconocieron como masones en el despacho del gobernador, a través de signos que ellos utilizan, que yo desconozco, y Villamil se propuso como intérprete y Brown le dice, espero, mi hermano, que mi vida no esté en peligro, puesto que supongo que usted es inglés y dispuesto a ayudarme en este país. A lo que Villamil respondió, no soy un sujeto de su majestad británica, mi hermano Brown, pero sí un ciudadano de los Estados Unidos, siempre listo y capaz de ayudar a un hermano en dificultad. Su vida no está en peligro gracias a la influencia que yo tengo en este país. Usted puede estar seguro, mi hermano, que yo haré lo mejor posible para obtener vuestra liberación. Hago la observación de la utilización traducida literalmente de la palabra hermano, porque en algunos escritos que figuran en Argentina, esa palabra hermano ha sido sustituida por la palabra señor y no tiene, por supuesto, la misma connotación. Entonces, eso es un dato interesante. Y lo más interesante es que una vez la liberación de Brown producida y que él regresa con sus marinos y con Bouchard, porque es el que había ido a buscarlo, hacia la Santísima Trinidad, viene Villamil como moneda de intercambio, pero no de manera no intencionada, y el texto lo relata muy bien. Lo primero que hicieron al embarcar en la Santísima Trinidad, en la Hércules, fue dirigirse a la Cámara de Oficiales del buque, donde constituyeron un templo y realizaron una ceremonia masónica formando una cadena de unión para agradecerle de esta manera a Villamil la negociación que había permitido la liberación de Brown. Y es más, hace referencia a que el almirante Brown, la bandera argentina con la que él había desembarcado, se la ofreció en reconocimiento a lo que Villamil había realizado. Bueno, es un detalle de la historia. Villamil fue una persona muy importante y fue el creador de la bandera de Guayaquil. Cuando vemos la creación de la bandera de Guayaquil, es simplemente, me permito, para reforzar la idea de lo que les estoy contando, y también me permito leerlo para no cometer errores, hay varias posibilidades en los autores
diciendo que los colores de la bandera de Guayaquil hacen referencia a los colores de la bandera argentina. Pero, como les trae malos recuerdos de esto que pasó con el almirante Brown, entonces, para no tener la misma bandera argentina, le hicieron con 3 franjas azules y 2 blancas. Para otros, se inspiraron de los colores del escudo colonial que utilizaban. Interesante algunos detalles simbólicos del escudo colonial. Y después, para otros, eso implicaba también entonces estos colores, y para otros significaba los colores del manto de la Virgen. O sea, todo en función de quién escribía la historia, le iban dando la significación que más o menos mejor se les acomodaba. Fue Villamil que le agregó 3 estrellas, y no de manera inocente. Y ya les explicaré por qué. Y otro detalle, hay un historiador que hace referencia diciendo que entonces la bandera se inspiraría en el escudo colonial y las 3 estrellas blancas representaban las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca. Y otro historiador, Joaquín de Olmedo, dice que el hermoso, escuchen bien, el hermoso estandarte de la patria trémola hoy en todos los puntos de esta plaza. Un orden sin ejemplo ha reinado en la mutación de gobierno y ningún crimen ha manchado el alma generoso de los hijos de la libertad. Para el obispo fue unos colores que inspiraban los colores de puro y límpido cielo, se puede entender porque venía del obispo, pero para Villamil, que fue el que creó la bandera el 9 de octubre de 1820, dijo que por disposición de la Junta de Gobierno se desplegó la bandera de Guayaquil independiente, compuesta de 5 franjas horizontales, 3 azules y 2 blancas, y en la del centro azul, 3 estrellas. Yo, como soy curioso, y me puse a tratar de buscar relaciones para reforzar esta idea de que Brown y Villamil que eran masones y que así se dio la liberación de Brown en el Pacífico, como también era masón Miguel Brown, y como dice el artículo, todos los oficiales argentinos eran masones. Entonces, me puse a dibujar, busqué una foto de Google Earth y uní los 3 puntos, Quito, Cuenca y Ecuador, y a mi gran sorpresa me formó una escuadra, y este tipo de escuadra tiene un símbolo muy importante también en masonería. Bueno, esto es a título de anécdota, cada uno le dará el valor que pueda o no interesarle. Ahora, yo paso a la vuelta al mundo de la Argentina. La vuelta al mundo de la Argentina tiene ribetes interesantes, porque pocos saben que Bullard fue uno de los primeros occidentales a dar la vuelta al mundo. El primero de todo fue la expedición de Magallanes, después hubo otra de Llosa, creo, si no me equivoco, después vino la del corsario Francis Drake, después vino la de Cavendish, también británico. La quinta fue la del primer francés a dar la vuelta al mundo, que fue Bougainville, Luis Antoine de Bougainville, que para nosotros argentinos es muy importante, porque fue él quien habitó y fundó por primera vez Port San Luis, en las Islas Malvinas, que después, obligado por el rey, tuvo que devolverlas a los españoles de Buenos Aires. Entonces, y después vendría Bullard con la hazaña que todos conocemos de la vuelta al mundo, que zarpó justo el 9 de julio de 1817, pero a diferencia de todos los otros, en el sentido este-oeste. Después hubo un francés que podría haberle ganado a Brown, que había zarpado de Burdeos en 1816, y que llegó de vuelta a Burdeos, pero en noviembre de 1819, un poco después que Bullard. Entonces, en este viaje
alrededor del mundo de la Argentina, no puedo pasar esta imagen sin agradecer al Comodoro Tarapou, porque este cuadro lo pintó el conocido pintor marinista argentino Pablo Pereira. Es un cuadro muy reciente y que es propiedad del Comodoro Tarapou. Entonces yo le agradezco la gentileza de haberme facilitado la imagen para poder ilustrar el diaporama. Entonces, adrede tiene una bandera argentina sobre la fortaleza Monterrey, un poco más grande de lo normal, precisamente para resaltar esta presencia argentina en este lugar. Entonces, como curiosidad de esta vuelta al mundo, a mí me trae a la imagen Espora, porque yo no voy a hablar de todo lo que conocemos de la vuelta al mundo, pero sí algunas reflexiones, como por ejemplo Tomás Espora fue el único marino que participó en las dos campañas corsarias, en la del Pacífico y en la de la vuelta al mundo, al lado de Bouchard. Él era chiquito, era jovencito, y podríamos decir que quizás fue el primer marino criollo formado, y fue formado por Bouchard. Me parece un dato pintoresco interesante. Después está la historia del voceo y de las banderas argentinas en algunos lugares. Decimos que Bouchard, cuando pasa por los países de América Central, en el contacto que él tiene con los revolucionarios que quieren independizarse de la colonia española, ha influenciado, como algunos textos lo citan, en el color que hoy en día portan algunos países de América Central. Pero yo quiero llamar la atención sobre un detalle. Había otro corsario que murió a los 34 años, en 1821, y que durante precisamente que era un francés, había nacido en París, y que durante los 3 últimos años de su vida fue corsario bajo bandera argentina, bajo bandera de Buenos Aires, y que fue Luis Ory. Y Luis Ory, cuando se pelea con Simón Bolívar por una cuestión de poder, porque había ofrecido sus barcos que estaban en Haití a Simón Bolívar para ayudarlo, pero al mismo tiempo quería ser él el jefe de la flota, y había un desentendido con Simón Bolívar. Entonces Bolívar le pide le dice que no quería saber nada con él, y Ory, de su lado, porque tenía un buen sentido de los negocios, se junta se hace corsario bajo bandera de Buenos Aires. Entonces, hay un papel que dice que la bandera de Nicaragua, por ejemplo, se izó por primera vez en 1815, con los colores que más o menos porta hoy en día, y que se habría podido inspirar también. Y por otros países, la de México, que es la que está ahí. Y después, pero que más en relación con la corona de España. Y después, de los otros países de América Central que portan los colores de nuestra bandera, que podrían también haberse inspirado de los colores de la bandera argentina que estaban en los barcos de Luis Ory, y que también colaboraron a la independencia de los países de América Central, entre ellos el de Nicaragua, que fue Ory que estuvo ahí en la proclamación de la independencia. Un detalle. Y otro detalle de este viaje de la vuelta al mundo de Bouchard en la Argentina es que cuando llegó a Valparaíso, como todos sabemos, se encontró con el mismo personaje que lo había llevado preso a las Menorcas, que fue Thomas Cochrane, que estaba colaborando con los chilenos y con San Martín
para la liberación del Perú. Entonces, con todo el proceso Bullard que ya conocemos y en el cual yo no me voy a tardar, pero liberación de Bullard, que cuando leemos los textos caemos en relación con una liberación que también puede llegar en algún momento a haber sido un poco fraternal, teniendo en cuenta la pertenencia a ciertas logias que tenían algunas de las personas que participaron en el proceso. ¿Es que Bullard fue o no fue masón? No lo sé. Pienso que sí. Pienso que sí porque hay todos estos datos, como yo les cuento, que son interesantes y que van en favor de que lo haya sido, y por los contactos que ha tenido, porque por ahí encontré alguna firma de Bullard donde hay algunos elementos simbólicos propios que por ahí utilizan los masones. Si yo sigo avanzando, estoy muy largo. Entonces, Valparaíso en la época, ya dije más o menos lo que quería decir, y voy a Perú. Llego a Perú y yo puse Bullard, comandante de la escuadra del Perú, su verdadero nombre y quién fue José Boterín Becerra, una historia confusa. El comandante que nombra San Martín para la escuadra peruana fue Guise. Fue el almirante Guise, que era un inglés también. El almirante Guise, cuando están en Guayaquil, y va a tomar de vuelta Guayaquil, muere, porque el buque es bombardeado, también encalla, y entonces su barco que se llamaba Presidente, la fragata, ahí muere, y para la historia oficial peruana, quien toma el mando de la escuadra del Perú en ese momento es el que era su segundo, que era el teniente primero José Boterín Becerra. Entonces, eso es lo que dice los papeles que yo he encontrado en el Perú. Pero que bueno, yo tiro la idea si por ahí hay gente interesada y que quiera profundizar e investigar un poquito más. Entonces, sin embargo, yo he encontrado otros documentos, y es más, documentos que directamente vienen de puño y letra de Bullard. Y a ese documento yo me voy a referir, porque ese documento dice muy claramente, si ustedes me permiten y para no cometer errores, entonces, en una carta que tuve la ocasión de leer, Bullard dice, encabeza la carta dirigida a su verdadero hermano Hipólito. República del Perú, a bordo de la fragata de guerra La Libertad, Guayaquil, 19 de noviembre de 1830. En una parte, no voy a leer toda la carta, porque las dos cartas de Bullard son temas de otra conferencia. Asumió el comando de la escuadra el 27 de diciembre de 1828. El 1 de febrero siguiente, después de un combate de 2 horas, tomé la ciudad y las fortificaciones de Guayaquil, donde yo comando la escuadra, pero parece que lograremos la paz con la República de Colombia, y Simón Bolívar, que quería hacerse coronar emperador de las dos repúblicas de Colombia y del Perú, creo que debe haber perdido esta esperanza. Los países libres de América conocen sus derechos y los hombres que han combatido 20 años por la libertad no pierden su dignidad en un juramento por el capricho de un solo hombre. Y en otra parte de la carta, él dice, si le he comentado mi comandancia de la escuadra del Perú, debo igualmente contarle las penas que soporté en la campaña del bloqueo de Guayaquil con 9 naves de guerra y 10 chalupas cañoneras. Cada una llevaba 2 piezas de 24. Los 9 barcos de guerra estaban compuestos de 3 fragatas, 2 corbetas, 2 bergantinas y 2 goletas. Después de un largo combate
al final del cual yo tomé la ciudad y el fuerte de Guayaquil, desgraciadamente la fragata Presidente que yo navegaba tomó fuego y viendo accidentalmente y viendo que no había medios para salvarla, consecuencia de otra explosión, yo transbordé sobre la Libertad, donde me encuentro como comandante de la escuadra. Yo creo que, bueno, estas cartas han sido autentificadas acá en Francia por gente especializada, y yo creo que, bueno, esto pone un poco en duda, pero al mismo tiempo nos asegura quién era el jefe de la escuadra en este momento. Y es cierto que cuando hablamos con algún peruano, como yo, algún marino peruano, como yo por ahí he tenido la ocasión aquí en Francia, y de Bouchard no conocen mucho y nada, por no decir nada. Y al final de la carta, un detalle, porque yo se los pongo en la diapositiva, cuál es su verdadero nombre. Al final de la carta, Bouchard le dirige esta carta a su hermano Hipólito, porque pensaba que había muerto. Y sabiendo que estaba vivo, finalizando le diré, dirigiéndose a su hermano, que he estado muy apenado de vuestro destino, como del momento en que me separé de una madre, y que por pensar solamente en usted, decidí adoptar vuestro nombre de Hipólito. Usted podrá ver en este aquel que yo amo. Y esto hay que entenderlo, ¿por qué? Porque Bouchard, por cosas que hoy no pudimos hablar, tuvo que abandonar a su hermano muy pequeño, y como eran huérfanos de padre, y el padrastro con el cual la madre se había casado no aceptó ninguno de sus hijos, los hermanos se desparramaron por todos lados. De las dos hermanas de Bouchard no podemos hasta el día de hoy tener noticias. Del hermano Luis sabemos que fue capitán para Bonaparte, que participó en Waterloo y que fue condecorado con la Legión de Honor. Y de Hipólito Bouchard fue marino, inventó un sistema para tirar el ancla, y por ese gesto también fue, y otros, en tanto que marino, fue condecorado en Francia con la Legión de Honor. O sea, y esos documentos yo lo he podido obtener precisamente en los archivos de la Legión de Honor. Entonces, Bouchard tomó el nombre de su hermano Hipólito en honor a él, y como una manera de decir que lo amaba. Y firma la carta André Paul Bouchard, comandante general de la escuadra de la República del Perú. Entonces yo creo que no tenemos duda de quién era el jefe de la escuadra. Y esta foto es la Libertad en una batalla que fue la escuadra, entonces el buque donde comandó Bouchard. Después pasó a retiro como capitán de navío, y después le dieron el ingenio azucarero y la historia que todos conocemos. Y esta fue la otra carta, no me detendré mucho, la carta fechada el 19 de noviembre esta es el 1837, yo aquí me equivoqué en el título, no, esta es la carta de Bouchard, perdón, de la que les vengo de hablar, me había olvidado de avanzar la diapositiva. Y después su trágico final, el tercer encuentro con Thomas Crocan, así lo nombro yo, compartiendo el mismo lugar hasta la eternidad. Entonces, este es el certificado de defunción de Bouchard, con fecha un poco errónea, que está en el libro de la Jus. Esta es la iglesia, y justo acá al lado, esto me lo contó, porque hay una foto del capitán de navío Ulloa, cuando era agregado allá, y que fue hasta ese lugar y escribió un lindo artículo publicado en Gaceta Marinera. Justo acá al lado está la casa donde vivía Bouchard y donde fue asesinado. Estas son algunas fotos del interior de la iglesia al día de hoy, la cripta donde se encontraron sus restos. Y lo que es interesante es esta carta que describió el entonces cónsul general de Francia en Perú, que fue el primer cónsul, el primer diplomático francés afectado al Perú, que se la dirigió el 21 de agosto de 1837 a su hermano Luis Bouchard. Tampoco voy a entrar entonces en detalle de esta carta, pero sí este detalle, que se los traduje, detalles que él le cuenta a su hermano. Se dice que un hombre de un orden superior a los peones, sería el capataz, que había mal administrado el trabajo que le había sido confiado por el señor Bouchard,
concibió la idea de un crimen para liberarse de él. Este individuo calienta más fuerte que nadie el odio mortal de los peones más rebeldes, y estos tendieron una trampa a su patrón. 5 de entre ellos se escondieron cerca de un vestíbulo por donde debía pasar su patrón, y al momento en que esto sucede, se abalanzan contra él y lo masacran con tal ferocidad que yo prefiero evitar escribirle los detalles. Detalles que me destrozaron el corazón en mi calidad de hombre y de francés. Y después los asesinos y sus compañeros bailaron alrededor del cadáver. Esto fue una escena de caníbales. La hacienda estando ubicada a más de 60 leguas de Lima, la autoridad cumplió su deber. Quiero creerlo. Tal fue el deplorable final de Hipólito Bouchard. Firmado, Monsieur de la Barrère, cónsul de Francia del Perú, 1837. Un detalle interesante de su muerte, pero como yo les digo, la carta a ella sola también, con la carta escrita por Bouchard, merecen un tema aparte. Entonces, los enemigos de siempre, juntos por la eternidad. Acá ya lo vemos a Cochrane, viejito, a Bouchard en su último retrato, pintado por Gil de Castro, y volvemos a Bormes de Mimosat, y el castillo de Bormes de Mimosat, y la plaza Bouchard. Castillo de Bormes, la plaza Bouchard, donde se hace la ceremonia. Y otro personaje, que también se llamaba Thomas Cochrane, que era lord, que era conde, y hasta hace 10 años era el nieto del almirante Cochrane, o sea, eran miembros de la corona británica, y eran los propietarios, hasta hace 10 años, los descendientes, es decir, los nietos y bisnietos, del castillo de Bormes. Y hay que saber que la primera ceremonia que tuvo lugar en Bormes fue en el año 83. Yo conozco la historia, después como anécdota, si quieren, se las puedo contar. Fue en el año 83. Se hizo la ceremonia, se inauguró, se puso una piedra del lugar, de ese color típico, y se le puso una plaquita, ya la van a ver. Y después se hizo un aperitivo para festejar y todo. Había el embajador argentino en París de esa época, estaba el cónsul en esa época cuando había un consulado en Marsella, y representantes de la Marina, agregado de Naval y de la Fragata Libertad. Eso se pasó ahí, año 1983. En ese momento se decide darle el nombre a la plaza, Plaza Hipólito Bouchard. Y en el castillo ese, 1983, que pertenecía a la corona británica, un año después de haber finalizado la guerra de Malvinas, es allí donde se llevó a cabo, entre comillas, territorio británico, el vino de honor por haber inaugurado la Plaza Bouchard. Esta es la foto del diario de la época, el homenaje con el intendente de la época, la piedra, los representantes de Marina y las autoridades nacionales. Esta es una vista de Bormes con el castillo y la Plaza Bouchard. Esta es una imagen pintoresca de las playas de Bormes. Y esta es una parte del artículo del diario. En la antigua plaza del castillo llevará a partir de ahora el nombre de Plaza Hipólito Bouchard. Al término de la ceremonia, la embajadora argentina, todos los oficiales y los de Bormes presentes fueron convidados a un aperitivo servido en el castillo del pueblo, castillo perteneciente a los descendientes de Lady Cochrane of Colt, una inglesa. Una anécdota. Y con esto, yo ya terminé la primera parte, y si ustedes me permiten, y mucho más rápido, les puedo contar la segunda parte, que es lo que hacemos desde esta época hasta ahora. ¿Me autorizan? Por supuesto. Bueno, entonces sigo rapidito. Entonces esto fue en el año 83. Esto fue la primera vez que yo llegué a Bormes, fue en el 96. Pasé por Bormes, vi monumentos y honestamente, como cualquier otro argentino, no le presté demasiada atención. A principios del año 2000,
voy un día de verano a pasear a Bormes. Y era el 9 de julio. Estaba paseando por el pueblo, 200, 300 metros más abajo, en una de esas callecitas, y de golpe, las cosas no pasan en la vida porque sí, por algo deben pasar. Estoy paseando ahí y escucho el himno nacional argentino. Y digo, opa, ¿qué es esto? Y no entiendo más nada. Entonces, rapidito, me fui hacia donde yo escuchaba que venía el himno. Y llego a la plaza esta. Y me encuentro con esta gente, excombatientes de la Asociación de Veteranos, este hombre que dirige la ceremonia, el intendente, que dice un discurso, unas palabras, dura 20 minutos, termina, me acerco, lo que había era esto, esa palmita de flores y estos mástiles, con la bandera argentina y francesa. Termina la ceremonia, me acerco y pregunta, señor intendente, mire, soy argentino, me llamo tal, la verdad que me sorprende lo que hace. Se imagina el 9 de julio acá, vendría a ser un 9 de julio, un 9 de enero, plenas vacaciones en Argentina. Y que los franceses estén haciendo esto en honor a nuestro país y a Hipólito Boullard. Entonces le pregunto, ¿qué es esto? Porque no conozco. Y me dice, bueno, la ceremonia por la independencia de la Argentina a través de Hipólito Boullard, que nació acá. Digo, pero qué bárbaro, felicitaciones. Y yo te digo, ¿no hay argentino? Digo, ¿no hay alguien que viene de Argentina? No, dice, no invitamos más a nadie porque nunca vienen. Ah, está bien. Y le dije, ahí al toque, bueno, no se preocupe. A partir de ahora, siempre habrá alguien de Argentina acá, cada 9 de julio para la ceremonia. Y así empezó esta historia, habiendo visto que había jacarandáes, flores de ceibos en flor, árboles de ceibos en flor, un 9 de julio, y con esto. Entonces empezamos a darle manija, empecé a tocar gente, al primero que toqué fue al agregado de defensa de esa época, que es el vicealmirante Álvaro González Loncieme, que me ayudó muchísimo. Él interpretó todo el potencial que había acá, entonces fue un puntapié inicial. Otro que me dio un puntapié inicial fue el almirante Recalde, cuando lo fui a visitar, arriba del que tendría que haber sido el Pedro Giachino, que estaba en la rada de Toulon. Él estaba a bordo, lo fui a ver ahí, le hablé de esto, él me puso en contacto con el almirante González Loncieme y ahí empezamos. Abrevio un poco, en febrero del 2009 fui al Museo Naval, fui a la Argentina, fui con Cristian Morel, el capitán de fragata fallecido, amigo y descendiente de Boullard por línea materna de la familia Brunet, y fuimos al Museo Naval de la Nación buscando un busto de Boullard, el más lindo que pudiéramos conseguir para ponerlo arriba de esa piedra que estaba en Bormes. Y vimos el busto ese que está entrando en el museo, en la sala de dependencia, a la derecha, ahí en el suelo, y le hablé al almirante y le digo, señor, este busto. Y la Armada Argentina hizo lo necesario para que en el 2009, con la fragata Libertad, este busto llegue a Francia y sea inaugurado por el señor embajador y por los representantes de la misión naval en ese momento, el nombre de la Armada y de la República Argentina, ese busto fuera donado a la ciudad de Bormes-les-Mimosas. Un segundo busto igual, ese es el modelaje del busto, yo tengo la colección de todas las fotos de cómo fue moldeado, los dos bustos de acá en Francia. El segundo busto está en Saint-Tropez. Bueno, en Bormes-les-Mimosas, con el tema del busto, organizamos una primera conferencia, exposición, y este fue el primer afiche, usando la foto del busto de Saint-Tropez. La ceremonia fue un poquito más grande, estaban los intendentes, los porta-drapeaux. Empecé a buscar afiches por todos lados, que en ese viaje que había hecho en marzo a la Argentina, gentilmente gente del Instituto Nacional Browniano de Casa Amarilla me facilitó un montón de láminas, Julio Luqui Lagleis, entre otros, cosas,
Y hice rollito, hice paquete, y me vine con un montón de cosas. La Armada me regaló láminas de Beneficio Libertad. Y bueno, como puse acá el telégrafo, dijimos, máquinas todas para adelante, y acá estamos. Vino a esa ceremonia el embajador de la época, en el 2009, el intendente de la época, y gente que participó a las conferencias. Entonces, algunos objetos que estaban ahí de pasajes previos de la fragata Libertad, una campana, un ojo de buey, un sable de almirante, y estas cosas que, bueno, yo me traje todas estas láminas, acá empezamos a comprar marcos y hicimos cuadros, e hicimos la exposición, así, estampillas, y así se armó la primera exposición, como pudimos, atando con alambre a lo criollo y con mucha colaboración de los franceses también. Bueno, hasta el 2015 las ceremonias en Bormes fueron así. Un grupo de personas, el capitán Morel representando la Marina de Francia, Daniel Degani representando al Instituto Nacional Browniano, una delegación que creó en Francia el entonces presidente del Instituto Browniano, que es el capitán de amigo Vergallo, persona que estimo muchísimo y que respeto muchísimo. Y pusimos el busto, agregamos esta pancarta con una biografía de Bouchard. Entonces cada visitante que anda por Bormes, todos los turistas que vienen a Bormes están obligados de venir a este lugar, porque es de ahí donde está el mejor paisaje, hacia el mar y las islas y todo eso. Entonces cuando van el busto y cuando ven el cartel, automáticamente miran y leen y aprenden. ¿Quién fue Bouchard? Y aprenden de la Argentina. Y esa imagen tiene un grabado de la Argentina de Villeri, una foto Bouchard, ahora lo estamos por cambiar para modernizarlo, y está hecho con una técnica que soporta las intemperies, los problemas climáticos y todo sin problema. Entonces hasta el 2015 fue así, pero el 2016 había un evento particular, el bicentenario de la Declaración de la Independencia. Y como esto se celebra el 9 de julio, porque encima el 9 de julio fue el día que zarpó Bouchard para la Vuelta al Mundo, entonces había dos eventos para festejar. Y declaramos el 2016 como festejo del Bicentenario. Y lo que pasó a ser esta ceremonia que duraba entonces 30, 40 minutos, pasó a una ceremonia que hoy dura 4 días. Festividades que hoy duran 4 días. Entonces regalábamos, por ahí encontramos láminas, las imprimimos, las metemos en una pendrive, vamos a la imprenta, la hacemos imprimir grande, compramos el marco y las obsequiamos. Esta, por ejemplo, a la Asociación de Antiguos Combatientes. Esta la ofreció un militar, un naval argentino, que fue el capitán Tarapoto, con la cinta de Lara Bouchard, que hacía referencia a Lara Bouchard de la Guerra de Malvinas. Bueno, entonces hoy, a partir de 2016 y hasta hoy, tenemos fiesta. Fiesta que quiere decir Festival Internacional de Espectáculo de ET quiere decir verano, de espectáculo de tango argentino. Dura 4 días y todo gira alrededor del 9 de julio. Caiga cuando caiga, todo gira alrededor del 9 de julio, que es el día clave de la ceremonia. O sea, antes o después, 4 días. Toda la ciudad de Bormes se viste con las banderas de Argentina y Francia, los negocios. Los afiches se ponen por todos lados en las calles, en los negocios. Se hizo en esta vela, que fue el mismo autor que hizo el primer póster del primer festival, se hizo por un fileteador porteño, que inclusive yo sé que ha hecho fileteados en estaciones del metro en Buenos Aires, y haciendo el honor a la fragata Libertad. Ese afiche lo ponemos en todos los festivales, está siempre atrás de fondo e iluminado, detrás del escenario, es decir, frente a todo el público, y hace honor a la fragata Libertad, al Ceibo, que está en Bormes y es nuestra flor nacional, y a la fragata Libertad porque es la armada y porque cada vez que la fragata viene al Mediterráneo, amarra en Toulon y viene. Entonces, son espectáculos gratuitos, la gente baila, pero también tenemos bailarines profesionales. 2 años hemos tenido los campeones del mundo de tango. Y ya les repito, todo esto es
pagado por la municipalidad y por nosotros y es gratis para la gente. La ceremonia como es hoy y la Armada que está presente. Los diplomáticos que trabajan en Francia están presentes. Aquí vemos, por ejemplo, diputados, vemos el intendente de Worms, el intendente de Saint-Tropez, el cónsul general de Argentina en Francia, los bravadores, que son los que hacen saludos en honor a Bullard, a la Argentina y a la Armada y a Worms, con trabucos y mosquetes de época, el pueblo, cómo se decora, la visita, porque hemos tenido 2 años la visita por conferencias que ha dado el señor Comodoro Tarapou, porque no hay que olvidarse que el señor Comodoro Tarapou es un historiador, también aparte de ser un gran marino, y representante de la Armada de Francia. Este es un capitán de navío que no es cualquier persona, ha sido inclusive comandante de las fragatas más poderosas de primera línea de la Armada de Francia. Aquí tenemos al actual subjefe de Estado Mayor de la Armada, el almirante Traina, con el grupo de bravadores. Aquí tenemos los diplomáticos argentinos, el señor ministro Sobrón, que era cónsul en el 2016, después fue vicecanciller, la actual ministro Carolina Gigino, que es responsable de Cultura en Francia, el ex embajador hasta el año pasado, el ministro Verón Guerra, y el cónsul general de Argentina en París en el 2018 y actualmente todavía, el señor Pablo Echeverri. Ellos vienen, hacen el discurso oficial y todo. Entonces, de nuevo, el equipo fuerte que organiza esto, acá vemos diputados nacionales, el ministro Sobrón, representante de la Marina, el capitán de Andrea, que está en Puerto Belgrano actualmente, los alcaldes, el alcalde adjunto, los saludos. Este señor que está con el señor almirante Traina, este señor se llama Daniel Monnier. Y la piedra de 1983 fue él el que la puso, y es él con el que yo trabajo desde principios de los 2000 para que esto sea lo que es hoy. Después en el 2016 agregamos a Olivier Gritti, que es el director de gabinete de la municipalidad, al intendente mismo, François Rissi, y a Valérie Collet, que es la señora que está aquí, que es la directora de turismo. Hace 2 años logramos que el Ice Lady Patagonia 2 nos venga a visitar y le dimos muelle durante 5 días y todo el mundo fue a visitarlo a la Ice Lady Patagonia en el puerto de Worms-les-Mimosas. Y esto es lo que dice el diario. La primera dama de Francia, Brigitte Macron, se detuvo frente al monumento de Bullard en su recorrida por Worms-les-Mimosas acompañada de Philippe May, esposo de la primera ministra británica Theresa May y del alcalde de Worms, François Rissi. A esta comuna pertenece el Castillo Breganzón, que es este que ven aquí, residencia de verano de los presidentes de la República. Y aquí vemos la señora Macron, el señor May, en la época, y el intendente explicándoles y contándoles quién era Bullard. Para llegar a la última ceremonia, con medidas en relación a la pandemia, que fue este 9 de julio, con representantes de alto rango de la Marina francesa. En este caso fue la capitán de navío Claire Potier, que es la directora de gabinete del prefecto marítimo, es decir, la más alta autoridad de la Marina de Francia para todo el Mediterráneo, África y Océano Índico, con el intendente, con la diputada, con el representante de la Gendarmería francesa, con el intendente Daniel Monnier y con Matías Miseli, que ahora es el director artístico del Festival Internacional de Tango, que es un tenor argentino y nieto del que fue jefe de Estado Mayor del Ejército, el general Cáceres, hace como 30 años. Y él es tenor y él canta ya por la segunda vez este año el himno nacional argentino y la marsellesa, y entre nosotros deja con la boca abierta a todo el mundo. Y lo acompaña con el piano
A veces, cuando pudo, como el año pasado, su hermano, que es pianista y que es miembro de la Orquesta Sinfónica de Berlín, y que fue director de la Orquesta Municipal de Mar del Plata. Entonces, hoy la ceremonia del 9 de julio no es más solamente el 9 de julio. La festividad dura 4 días e implica la ceremonia central, entonces, el 9 de julio, en la Plaza Hipólito Boullard, al lado de Castillo de Cochrane, con conferencias, con el Festival Internacional de Tango, con exposiciones, y lo que era al principio, hasta hace unos años, una sola palma de flores, ahora vemos que hay 4 palmas de flores, nuestra querida bandera, la bandera francesa, y la palma con la forma de nuestra bandera argentina, que honra a nuestro país, a nuestra república, a la Armada y al Instituto Browniano, y que es depositada por las autoridades diplomáticas y con la representación de la Marina cada vez que eso es posible. Decenas de artículos de prensa han sido y son publicados nombrando en Francia a Boullard, a la Armada y a la República Argentina. Estos son apenas unos contadísimos ejemplos, pero hasta páginas enteras de diarios sábanas, como puede ser La Nación, en todo caso en la época que yo me acuerdo, publicadas en relación a Boullard. Así que bueno, esto no existía así hace unos años atrás. Y para terminar, y para que vean cómo la comuna de Bormes quiere a la Argentina y quiere a su armada, y en su momento se solidarizó con la Armada Argentina, es este ejemplo. Todos sabemos cómo nos afectó la pérdida del submarino San Juan. Y sabemos que, de manera excepcional, la operación SAR duró 14 días. El día 13, que era un miércoles, antes de que se diga la operación SAR termina, yo me animo a decir que fue la primera vez en el mundo que alguien rindió homenaje público a los 44 tripulantes del Ara San Juan. Y eso fue la comunidad de Bormes de Mimosá, en la persona de su alcalde y de todo su consejo municipal, y lo publicaron en el diario. Es este texto que aparece un poco iligible aquí. Se realizó 1 minuto de silencio, se leyó un texto en el cual yo colaboré del tamaño de una página A4, relatando las informaciones públicas que conocíamos a ese momento emanadas de la Armada Argentina sobre el estado de la búsqueda del San Juan, y con detalles del submarino mismo. Entonces, esto lo digo porque es muy importante. La Armada Argentina y nuestra República son muy queridos y muy conocidos en Bormes y en Saint-Tropez. No pasamos desapercibidos. Rápidamente paso a Saint-Tropez y no puedo dejar de hablar del doctor Laurent Pavlidis, que es la persona que colabora desde el principio y con la que yo trabajo de manera gemelar sobre Boullard. Es el director del Museo de la Citadelle, mucho ha hecho y hace por Boullard, y seguiremos haciendo si la salud nos lo permite. Y aquí vemos entonces una imagen de Saint-Tropez desde el mar, de donde la mira la fragata Libertad o el patrullero Boullard cuando han estado aquí en el Golfo, con la citadela que protege la entrada, y esta es una vista aérea. Entonces, ¿y quién es Boullard en Saint-Tropez? Como ya les dije, ahí es donde creció, y esto es el nombre del muelle que lleva su nombre. Ese muelle, esta placa, está en una casa. Este es el muelle Boullard. Es en el lugar de lujo de los muelles de Saint-Tropez, en el lugar chic, donde más todo se ve. Y justo aquí enfrente, donde tengo la flecha, hay una casa, y arriba de esa casa está esta placa. Así que cuando yo vengo con los cadetes o con algún marino, forma parte del circuito de
peregrinaje que les hago en Saint-Tropez. Es este el muelle. Y eso se inauguró en 1937. ¿Por qué? Porque vino la fragata Sarmiento, la visitó. Estas fotos yo se las debo y agradezco al capitán de navío Zavala cuando era el director hace unos años. Y esto está en el libro de navegación de la fragata Sarmiento. Esta foto está la fragata fondeada en la bahía de Villefranche-sur-Mer, al lado de Niza. Y de ahí se destacó la delegación, y este es el relato en el libro de navegación. Y este es el cuadro que en su ocasión ofreció la Municipalidad de Saint-Tropez al patrullero Bouchard, primer buque de guerra fabricado en Argentina. Y ese cuadro hoy se encuentra en el Museo Naval de la Nación en Tigre, en este lugar, cuando terminamos de dar el paseo en la Sala Independencia. Y un detalle, porque seguramente es el que prestó a confusión el mucho sobre el nombre de Bouchard, en este cuadro hace referencia a la Marina de Argentina ofrecido por la ciudad de Saint-Tropez en recuerdo de su compatriota Bouchard Hipólito Vicente, nacido en Saint-Tropez en 1793 y con la fecha que se utilizaba en la época posterior a la Revolución Francesa. Hay que decir que esto es justo, pero en definitiva hace referencia al menor de los 5 hermanos, el verdadero Hipólito, que se llamaba Hipólito Vicente y que sí nació en Saint-Tropez en esta fecha. Entonces, esto también puede haber contribuido en los libros que se escribieron a posterior a decir que Hipólito se llamaba, que Bouchard se llamaba Hipólito y no André Paul. Bueno, eso es para la anécdota. En 1810 logramos que la ciudad de Saint-Tropez declare el año dedicado a la Argentina en ocasión del bicentenario de la Revolución de Mayo. Fue un forcejeo importante porque fue en noviembre del 2009 que logramos que a partir de enero sea el año dedicado a la Argentina, porque habían decidido que era el año dedicado a Rusia, porque Putin tiene una casa ahí en Saint-Tropez, entonces por cosas por el estilo, y había estado ahí en unas reuniones con Berlusconi y Tony Blair, habían hecho lobby y le iban a dedicar el año 2010 a la República de Rusia. No sé qué pasó, pero en todo caso se lo terminaron dedicando a Argentina para honrar la Revolución de Mayo. Y hubo 2 elementos centrales. Uno fue en febrero, donde se hizo público el primer libro francés dedicado a Bouchard. Es un libro histórico, anovelado, que hoy está un poco desactualizado, teniendo en cuenta las cosas que nosotros hemos descubierto a posterior. Y en el estilo de libros históricos anovelados como se han escrito en Argentina, como puede ser, por ejemplo, el de Daniel Sichero u otros, o también, como yo cité, también el doctor De Marco, que es un libro que contiene muchas bases históricas. Y también donde el autor, entre otras cosas, hizo referencia, utilizó como referencia cartas de Nelson y de Cochrane. Y después, este libro también logramos, hace ya muchos años, es un libro que tiene 1000 páginas y donde logramos que Bouchard aparezca en francés en este libro que hace referencia aquí. Lo que dice Bouchard tiene muchos errores y bueno, cambiar, hacer una nueva edición de un libro, como ustedes pueden ver, que tiene 1000 páginas, no es tan sencillo, pero bueno, esos errores los corregimos cuando podemos tener la ocasión de hacer una presentación. Esta es la sala Bouchard, la sala de los 3 más importantes de Saint-Tropez, con el busto que se ofreció en el mes de julio, el señor embajador, los representantes de la Marina, el intendente de Saint-Tropez, y el segundo busto que se ofreció entonces en Francia, y en Saint-Tropez, delante de 3.500 personas, en la sola fiesta que Saint-Tropez consagra y en la que invita nada más que a la población de Saint-Tropez. Y ahí contratamos
un grupo argentino que están en Europa que se llama Chemalambo y que es impresionante, que tuvieron que actuar media hora más y que después los tropecinos vinieron a bailar, a zapatear arriba del escenario con los artistas. Fue algo increíble que quedó para la historia. Entonces, la sala principal, con el busto del general Alar, del vicealmirante Suffren y de Hipólito Bouchard, con algunos comentarios, y la vuelta al mundo de Bouchard y la vuelta al Pacífico, las dos campañas corsarias de Bouchard, timbres postales y medallas, y tengo que de vuelta nombrar al comodoro Tarapou, porque mucho ha hecho para que estas medallas estén acá y formen parte de la colección del Museo de Saint-Tropez. Y timbres postales con el sello primer día de emisión que han sido ofrecidos por la Armada el año pasado. El señor vicealmirante González Doncieme, siendo subjefe de Estado Mayor General de la Armada, vino en el 2014, invitado por la Municipalidad de Saint-Tropez en ocasión de la celebración del primer aniversario de la inauguración del Museo Marítimo, y condecoró con la Medalla Naval al Mérito por el trabajo, en reconocimiento al trabajo que han hecho y hacen hasta el día de hoy al señor intendente de Saint-Tropez, que hoy en día Jean-Pierre Tubery tiene 82 años y viene de ser reelecto por 6 años más, y al doctor Laurent Pabridis. Entonces, aquí estamos acompañados del entonces agregado de defensa, del señor capitán Navío Plaza, y esta persona que vino de civil, porque se equivocó, no pensaba que era tan importante, no es nada menos que el vicealmirante de escuadra 4 estrellas, Joly, que en ese entonces era la máxima autoridad de la Marina francesa para todo el Mediterráneo, África y el Océano Índico. Y no sabía cómo disculparse porque había venido de civil. Bueno, eso para la anécdota, acompañado de su esposa. Bueno, las visitas a la fragata Libertad. Esta foto es del 2007, que la hizo venir el señor almirante González Doncieme, y con la visita que se realizó. Después, esto del 2016, aquí estamos, y miren, los elegidos vienen, acompañan, reciben, se les ofrece un aperitivo, o sea, se los recibe como en casa. Se hace una ceremonia en Bormes, se hace una ceremonia, acá vemos al señor capitán de navío de Recaborde, se hace una ceremonia en Saint-Tropez, se los recibe a todos, y acá vemos los Michis, cómo honran también a Bouchard, y la verdad que todo esto es muy emocionante. El Instituto Nacional Bologniano en Francia no se queda en Francia. Cada vez que puede ir a la Argentina, trata de hacer algo. Por ejemplo, aquí fue un 3 de marzo, honrando al almirante Brown en el cementerio de Recoleta. Aquí fue, gracias al almirante González Doncieme, cuando era entonces jefe de la base naval, él inauguró este monolito frente a la división de destructores en la zona reservada, y estuvieron presentes excombatientes de Malvinas del destructor Bouchard y el capitán de fragata Morel, un amigo, y como ya les dije, descendiente de Bouchard, desgraciadamente fallecido ya. Pudimos dar una conferencia con el doctor Pavlidis, la conferencia inaugural en la Escuela de Defensa Nacional en el 2014. Esta es la placa de este monolito. Pudimos dar conferencias al cuerpo de cadetes, el doctor Pavlidis, el capitán Recaborde, el entonces señor director, y hemos ido al Panteón Naval a saludar, vamos a decir así, al capitán Bouchard. Entonces, estos son artículos que se han publicado en Infobae, en Clarín, hablando de lo que se hace acá en Francia. Están bastante bien escritos, sobre todo el de Infobae, que detalla muy bien lo que hacemos acá. Y cada vez que yo puedo y que me invitan, voy a visitar la fragata. Y si tengo que recorrerme en diagonal Francia, hacer más de 1000 kilómetros, voy a Brest como el año pasado y visito la fragata, o
o voy a Boulogne-sur-Mer, o la recibimos acá en Toulon. Esta foto es de Brest del año pasado, donde vemos la Libertad, a popa el Belén, la Belle Étoile, la Étoile y la Belle Poule, que son los barcos de la Marina Francesa donde se entrenan los cadetes. Y esta foto para mí es muy importante, porque para mí personalmente es histórica, porque yo era el único argentino a bordo en ese momento, cuando llegamos al puerto de Liverpool en el 2016, cuando la fragata hacía muchísimos años que no regresaba a Gran Bretaña. Bueno, no puse otra porque bueno, no se puede hacer todo. Esto fue el año pasado, el señor jefe de Estado Mayor de la Armada, el almirante Villán, cuando vino a hacer donaciones a Saint-Tropez, hizo una donación de estampillas que conseguimos gracias al Comodoro Tarapó, con sello de primer día de emisión. Todas las estampillas que se pueden haber editado en Argentina que tienen relación con Bullard están adentro de esta caja, de esta carpeta, ordenado de una manera espectacular, y forman parte de la colección del museo, ofreciéndoselas al intendente y al pueblo de Saint-Tropez, aquí en la oficina del intendente de Bormes y Mimosán, aquí con el intendente de Bormes haciendo un homenaje frente al busto de Bullard. Y este es el artículo del diario, porque así como fueron condecorados en su oportunidad el intendente de Saint-Tropez, el doctor Pavlidis, el año pasado el señor almirante Villán, condecoró al intendente François Rissis en Bormes de Mimosas y a Daniel Monnier, que está en esta lucha y en este proyecto desde 1983, también con la medalla naval al mérito de la Armada Argentina. La cereza sobre la torta, la frutilla sobre la torta, como decimos en Argentina, yo creo que el reconocimiento de la Armada a Bormes y Mimosas, a Saint-Tropez y a Francia, y quiere todo decir eso, está en que hoy el primer patrullero de la clase, y que da el nombre a la clase, honra a André Hipólito Bullard. Y nosotros fuimos honrados asistiendo a la filmación del pabellón en diciembre del año pasado, junto al almirante Villán, junto al comandante, el capitán de fragata Giudice, el equipo de choque de Bormes, Daniel Monnier, que es el alcalde adjunto, Valérie Collet, la directora de turismo, el director de gabinete, Olivier Gritti, y bueno, quien les habla. Esta foto la tomé yo, después les ofrecimos esta placa, que espero que en algún lugar del buque se encuentre, en nombre del Instituto Broniano, y de Bormes y de Saint-Tropez. Esta es la ceremonia que la gente del patrullero vino a realizar a Bormes y Mimosas en enero de este año. Después fuimos con el comandante, el segundo comandante y su gente a Saint-Tropez. Y esta es la ceremonia de firmación del pabellón con el vicealmirante de escuadra, la actual, hasta hace un mes, máxima autoridad de la Marina en esta zona, que hoy es el jefe de Estado Mayor personal del presidente Macron en defensa. Y atrás vemos, por ejemplo, el alcalde Monnier, el alcalde Tubery de Saint-Tropez, vemos el capitán Dufour, que es el presidente exsubmarinista, el presidente del Orden Nacional del Mérito Marítimo acá en Francia. El 15 de enero de este año, celebrando los 240 años del nacimiento de Hipólito Bullard, día que el patrullero Bullard zarpó de Toulon para emprender su viaje hacia la República Argentina, hicieron un paso al lado en su derrota y vinieron a saludar al pueblo de Bormes y al pueblo de Saint-Tropez. Y estos son los artículos en el diario. Esta foto está tomada desde la Plaza Bullard a lo alto del pueblo, al lado del castillo, y saludaron con la sirena, con el cuerno de bruma, y se publicó en el diario. Se publicó en el diario también en Saint-Tropez. Cuando hablo del diario, este diario vendría a ser un diario el equivalente a La Nueva Provincia, La Voz del Interior, es un diario, El Día de la Plata, es un diario regional, muy importante.
Y también los marinos, que son estos de naranja, vinieron y saludaron. Desde que el buque entró en el perímetro de la comuna, lo vinieron, lo recibieron y lo escoltaron y lo saludaron. Yo tuve el honor con el representante de la Municipalidad de Saint-Tropez y de Bormes, de embarcar en Toulon y desembarcar en el Golfo de Saint-Tropez en este barco, que es yo embarqué en el Puyard, por supuesto, y desembarqué en el Bailly de Suffren, que era el barco de los franceses. Bueno, entonces ahí terminé la segunda parte, termino con esto. Este señor se aparece un día en la ceremonia del 9 de julio y al final se acerca, estaba en bermuda, remera, y me dice con un acento, hablando en francés con un acento inglés, dice: los felicito por lo que hacen y bravo. Me dice: le cuento un detalle. Eh, yo participé en la guerra de Malvinas. Participé en la guerra de Malvinas y era el comandante de este barco. Y con este barco llevé prisioneros argentinos a Puerto Madryn y ahí los desembarqué. Él estuvo presente también en la ceremonia del 2017, después no lo vimos más. Y un detalle, cada vez que él se dirigió a nosotros, siempre utilizó el nombre de Malvinas. Y eso es un detalle muy interesante. Kamehameha, el rey de Hawái, en Bormes, es una anécdota pintoresca. Hace unos años, en un Airbnb, se llama así, creo que en Argentina existe, son esas habitaciones, esas casas que se dan en alquiler, había un señor, y justo era la casa de la directora de turismo de Bormes. Y un día estaban hablando, y el señor empiezan a hablar porque él era de Hawái, pero está de vacaciones en Bormes, hace 3, 4 años. Y hablando así, Valerí le dice: en Bormes, pero de Hawái, nosotros tenemos algo en Hawái, hubo un personaje, el más importante de la ciudad, que estuvo en Hawái y que fue el primer reino que hizo reconocer la independencia de la República Argentina, y ese era el rey Kamehameha I, primero, que fue el primer rey de Hawái. Y ahí este señor, este turista, dice: espera un segundito, se fue hasta la habitación, buscó la computadora y le sacó todo el historial de su familia. Y este hombre era un descendiente de Kamehameha I. El mundo es chico. Es una anécdota más, como la de Stefan Sacco. Stefan Sacco, pero ¿quién es Stefan Sacco? Stefan Sacco, en esta foto, en la popa del Buyard de diciembre del año pasado, es este señor chiquito como yo que está acá atrás. Y aquí lo tomé acá. Termina la ceremonia y Stefan Sacco se acerca y me dice: ¿sabe una cosa? Hablando de esto, me trae cosas de recuerdo. En el año 83 fue la primera ceremonia que se hizo en Bormes. Sí, es correcto, le digo. Yo estaba en ese momento haciendo el servicio militar. Qué bárbaro. Y acá en Toulon. Y a mí me mandaron como conscripto a hacer la guardia de honor en esa ceremonia. Entonces, ese señor que está acá es uno de los que está por acá atrás en esta foto del diario de 1983. Y ese señor, hoy en día, es alguien muy importante en relación a la Armada Argentina, porque es el jefe del proyecto de estos 4 barcos. Entonces, por eso digo, el mundo es chico y lleno de sorpresas. Como el mundo es chico y lleno de sorpresas, porque este señor fue Juan Bautista Sopardo, como ya lo vimos, que nació en Senglea, aquí, frente al Museo Marítimo de Malta, que está acá, y hay un cable de distancia, y frente a La Valetta, que es la capital de Malta. Y cuando uno entra al Museo Marítimo de Malta, lo primero que ve arriba de la escalera son 2 cuadros, el de Bailly de Suffren y el de Azopardo. Y este monumento que está en la costanera frente al mar es inmenso. Es inmenso. Y lamentablemente, la Argentina
nunca hace un homenaje ahí, desconozco las razones. Malta depende de Italia y yo sueño con una sola cosa, como lo puse en esta imagen de acá, que un día la fragata Libertad vaya a rendir honores a Azopardo en Malta, porque Azopardo nació, creció ahí, pero después vino a vivir a Toulon, donde siguió y estudió en la Marina francesa y quizás ahí conoció sin querer por primera vez a Bouchard. Por último, el capitán de fragata Ramón Llosa es una leyenda acá en la aviación naval, pero este avión, que está pintado con los colores de la Marina francesa, que es un corsario, nunca perteneció a Francia. Este corsario fue un corsario del portaaviones Independencia, que lo compraron en los años 90 a la Argentina y después de 7 años de trabajo aquí en Francia, lo hicieron volar de nuevo y aquí está volando arriba el portaaviones Charles de Gaulle el día que tomó bandera francesa el Charles de Gaulle. Y aquí está Llosa piloteando su corsario, ya no lo pilotea más porque es muy viejito. Fue un suboficial español, nació en España, que vino acá por la Guerra Civil Española, llegó a capitán de fragata y fue piloto. Más de 6.700 horas de vuelo en todo tipo de avión, a hélice, a turbina, más de 800 apontajes en portaaviones de día como de noche, y aquí está en el 2007 en Toulon a bordo de la fragata Libertad en la Cámara de Oficiales junto a este otro marino, capitán de navío. ¿Y por qué los puse juntos? Porque sin estos dos marinos, el capitán Llosa y este otro que no recuerdo ahora el nombre, los aviadores navales argentinos no podrían haber usado este sistema de armas. Porque fue el capitán Llosa el que le enseñó a pilotear estos aviones Super Étendard a los marinos de la Marina Argentina. Fue el capitán Llosa quien recorrió todos los aeropuertos de la aviación naval argentina, desde Punta Indio hasta Río Grande, que embarcó en el portaaviones 25 de mayo y que navegó. Y este señor fue el señor que puso a punto el sistema de armas Exocet. Entonces, es un detalle de la historia. El capitán Llosa todavía vive en Toulon y si tengo la oportunidad de invitarlo cuando la fragata venga, lo haré de nuevo. Voilà, para ese resultado formó a nuestros aviadores navales. Y esto es lo último, esta foto es del 17 de agosto pasado. Me dice, ¿qué tal? ¿Cómo le va el representante de la Marina Argentina? Y me dijo, ¿qué tal Bouchard? ¿Sigue cazando pesqueros? Sé que tiene una gran actividad en el mar argentino. Creo que todos ya se han dado cuenta quién está en la foto. Y el Instituto Nacional Browniano, la Marina Argentina, para que vea que aquí se nos considera. Este es el presidente Macron, el intendente, la máxima autoridad militar, la diputada y el representante de la Marina Argentina que está paradito ahí. Muchas gracias. Fui muy largo, no respeté ni los 30 ni los 40 minutos que me habían pedido. Y bueno, si tienen ganas, libre a ustedes. Muchas gracias. Excelente, excelente todo. Gracias. Muy amable. ¿Me hundas? Les recuerdo a todos que son las 2 de la mañana en Francia, así que... ¿Ah, sí? Sí, no. No me acuerdo. Eso demuestra el entusiasmo. El entusiasmo del presentador, ¿no? Claro. Excelente, ¿eh? Merci bien tú, ¿eh? Sí, bien. No, por favor, es un gran honor para mí estar delante de todos ustedes, gente de tanta historia, de tanto prestigio, y los amigos de la Fragata Libertad, de gente de mi querida Armada, del Instituto Browniano, el señor presidente. Así que muchísimas gracias a ustedes. Bueno, llegó el momento, después del bravo Zulú al expositor. Discúlpeme, no tengo el vaso, me lo olvidé. Ah, pero bueno, siempre terminamos nuestras reuniones, con un brindis, que siempre es el mismo. Primero recordamos a los amigos que ya no están, a los que están y no vinieron,
nos acordamos, brindamos por la Fragata Libertad, que es nuestro motivo de reunión, por la patria y por la aventura personal nuestra. Saludo a todos. Salud. Salud. Sante. Saludos a todos. Salud. Sante. Sate. Ok, señores. Muchas gracias a todos. Muchas Bueno, gracias. Gracias. muy buenas noches. Excelente, excelente todo. Gracias. Bueno, adiós. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Degani. De nada, Bueno. muchas gracias. Excelente, señor Comodoro Degani. Muy buenas tengo noches. pensado- Un placer. Bueno, gracias. Tengo pensado ir a Saint-Tropez el año que viene, si la pandemia lo permite, ¿Sí? y no voy a dejar de pasar por poner la Mimosá y ir a verlo. Así Bueno. que cuente A- a- conmigo. Avisa antes, con tiempo antes que podamos organizar, porque yo vivo a 200 kilómetros de Borme y 250 Bueno, de San pero va a estar Tropez. para el 9 de julio, yo voy para el 9 de julio. Entonces Especialmente. será el bienvenido. Sí, sí, sí. Y me avisa antes. Entonces Moi aussi, hein. Je pars pour la même fête. Sí, sí, sí. Muy bien. Vamos a hacer una comitiva. Muy bien. Ok. Bueno. Degani, amable. felicitaciones. Gracias. Daniel, un abrazo. Gracias, señor Comodoro, doctor De Marco. Muy amable, Doctor De Marco. gracias. Adiós. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Felicitaciones, Daniel, excelente. Gracias, señor Comodoro, muy amable. Adiós. No. Lo tenemos al señor Erpo Arrigui, que tiene 100% de asistencia y siempre con un vaso en la mano. Me parece que tiene uno en cada mano. me Mira con parece. el fueguito atrás, mirá cómo está la chimenea. ¡Qué bien que está es! Pasma también, Héctor. ¿Cuánto? Bueno, pero es una tradición que no la podemos Hola perder. Eduardo, ¿Cómo andás, Hola, Héctor? Juan. Sí, un gusto felicitaciones por el esfuerzo. Bueno, Está buenísimo todo. Muchas gracias. Los muchachos, gracias. Vamos, Felicitaciones, Juan, ¿eh? felicitaciones, señor presidente. Sí. Eduardo, excelente. Bueno, muchas gracias. Y al señor Patricio Puso, que también tiene 100% de asistencia. Patricio. Hola Patricio. Patricio, ¿Cómo te hijo. va?